Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Pensaban que nuestro silencio era debilidad. Por más de un siglo, la humanidad permaneció al borde de la Unión Galáctica, observando, aprendiendo, fingiendo. Nuestros embajadores sonreían en sus consejos, tomaban notas en sus conferencias de paz y observaban sus flotas desfilar en arrogante formación. Llevábamos la humildad como una máscara, escuchábamos cuando hablaban y nos inclinábamos cuando nos decían dónde situarnos en su preciada jerarquía. Pero lo que nunca notaron, lo que su orgullo y ceguera les impidió ver, fue que la Tierra jamás dejó de construir. El silencio no era paz. Era planificación. Nos encontraron por primera vez tras el tercer colapso. Cuando nuestro propio mundo apenas se recuperaba de siglos de guerra y crisis climática, nuestras ciudades se reconstruían de las cenizas y nuestros océanos aún siseaban con radiación en algunos lugares. Así que cuando la Unión Galáctica ofreció protección, dijimos gracias. Cuando insistieron en limitar nuestro armamento planetario, firmamos. Cuando exigieron supervisión de nuestro desarrollo orbital, aceptamos. Y cuando nos asignaron el estatus de observador, prohibiéndonos alianzas militares, pensaron que nos habían arrinconado. Pero los humanos no sobreviven jugando limpio. Sobrevivimos recordando. Recordando cada planeta que anexionaron, cada colonia que estabilizaron con bombardeos orbitales. Cada vez que una de nuestras flotas mineras desaparecía en el espacio no reclamado, solo para que un crucero de la Unión Galáctica llegara una semana después con sonrisas pulcras y las manos vacías. Recordamos y planeamos. En los búnkeres subterráneos de Marte, en las instalaciones blindadas de hielo de Europa, en los astilleros ocultos en el lado oscuro de Plutón, más allá de los sensores de la Unión, construimos armas que no sabían que podían existir. Y esperamos. Hasta ahora. El detonante no fue una declaración de guerra. Fue algo peor. Fue una ejecución pública. En el mundo de Lauren 3, la tripulación de un carguero humano, 12 hombres y mujeres, fueron acusados de espiar un puesto militar Centauri. Sin juicio, sin contacto con la Tierra. Solo imágenes transmitidas por las redes de la Unión, atados con cadenas, arrodillados, decapitados en secuencia. Pensaron que enviaríamos una protesta, quizá retiraríamos a nuestro embajador, escribiríamos alguna súplica de justicia que pudieran ignorar. En su lugar, enviamos el arca de luz. Emergió de detrás del campo magnético de Júpiter, más negra que el espacio, de 20 kilómetros de largo, sin ninguna firma de propulsión conocida. No tenía transpondedor, ni bandera, ni señal de llamada. Simplemente apareció 30 minutos después de que se transmitiera la ejecución. Y entonces, los sistemas de todo el cuadrante empezaron a apagarse. Los satélites de la Unión se extinguieron uno por uno. Los sensores de largo alcance solo captaban sombras. Movimientos rápidos, controlados, depredadores. 10 estaciones orbitales sobre Colonia Centauri perdieron todo contacto. Su última transmisión fue estática y gritos. En cuestión de horas, todos los canales militares se llenaron con 2 palabras. Se están moviendo. El Consejo Galáctico se reunió en pánico. Sus almirantes exigían explicaciones. Los oficiales de inteligencia decían que debían ser facciones rebeldes, piratas con tecnología robada. Pero en el fondo lo sabían. Los humanos se habían estado escondiendo. Y ahora ya no se escondían. Enviaron un mensaje breve, brutal y claro. No por canales diplomáticos, no a través de embajadas, sino por cada frecuencia militar, cada red de sensores, cada baliza de navegación, codificado en perfecto dialecto Centauri, Malat, Drosk y Barkan. Ejecutaron a 12 ciudadanos de la Tierra. Ahora serán tratados como entidades hostiles. Esto no es guerra. Es justicia. Lo que siguió no fue una batalla.
Fue una demostración. En menos de 40 horas, las flotas ocultas de la Tierra paralizaron 4 sistemas Centauri. Sin bajas civiles, sin posturas, solo ataques quirúrgicos y aniquiladores. Los escudos planetarios se apagaban a mitad de ciclo. Los convoys de suministros se desvanecían entre saltos. Armadas enteras enmudecían sin disparar un solo tiro. Al tercer día, las colonias de la Unión empezaron a emitir órdenes de evacuación. Al cuarto, los Centauri ofrecieron reparaciones. Al quinto, suplicaron un alto el fuego. Pero la Tierra no respondió. Porque la Tierra acababa de revelar la verdad. Nunca estuvimos interesados en la paz. Nos estábamos preparando para el equilibrio. Y la galaxia acababa de aprender la lección más aterradora de todas. No se debe subestimar a los humanos. La Unión Galáctica lo llamó un fracaso diplomático. Una etiqueta patética destinada a ocultar el horror bajo capas de burocracia. La verdad era más simple. En el momento en que la humanidad atacó, la ilusión de control, el gran orden que el Consejo creía mantener sobre todo el espacio conocido, colapsó como una estrella moribunda. Nadie lo vio venir, y eso los aterrorizó más que nada. Durante siglos, la Unión había monitoreado cada civilización conocida, catalogado cada movimiento militar, controlado cada corredor de viaje y sancionado cada iniciativa de defensa planetaria. Las cámaras del Consejo en Orbeor Prime estaban llenas de engreídos señores de la estrategia y la arrogancia que creían que la guerra era predecible, manejable, una partida de ajedrez entre especies iluminadas. Pero la humanidad no jugaba al ajedrez. Jugábamos al póker con dados cargados, cartas marcadas y explosivos pegados bajo la mesa. Mientras los sistemas Centauri ardían en silencio, el resto de la Unión estalló en caos. Las comunicaciones en 3 sectores colapsaron bajo protocolos de interferencia que nadie había visto antes. Cada transmisión fue reemplazada por una sola imagen. La bandera de la Tierra, rota y quemada, pero alzándose sobre un campo de estrellas. Y debajo, la advertencia. Lo recordamos todo. No era solo venganza. Era personal. En el núcleo interno, el consejero Teren de la Confederación Malit caminaba de un lado a otro en la sala de crisis con sus 6 extremidades temblando. Esto es imposible, siseó, mirando los mapas holográficos que parpadeaban en rojo. La humanidad era una civilización de clase 4 como mucho. Sus armas eran anticuadas, sus flotas subdesarrolladas. El almirante Strass del dominio Barcon lo miró fijamente, con ojos como carbones fundidos tras su casco. Deberías haber escuchado cuando te dijimos que monitoreara su actividad en el espacio profundo. Han estado construyendo en zonas negras, sectores muertos, lugares que nunca nos molestamos en escanear porque asumimos que carecían de los recursos. Teren espetó. ¿Construyendo qué? El general Kolbar de la República Dross se inclinó hacia adelante, con las mandíbulas crispándose. Máquinas de guerra que no funcionan con fusión. Naves que no muestran firmas de calor. Inhibidores orbitales capaces de anular nuestras cadenas de mando de IA. Lo que sea que hayan construido, lo construyeron fuera de nuestro entendimiento. Imposible, repitió Teren débilmente. Kolbar siseó. No, peor, humano. La sala quedó en silencio. De vuelta en la Tierra, el presidente no habló con los medios. No tuvo que hacerlo. El mensaje era claro en cada rincón de la red. La Tierra ha dejado de jugar a ser sirviente. Pero en el complejo subterráneo de la instalación Serif 9, muy por debajo de la corteza de hielo de Europa, se estaba llevando a cabo una conversación completamente diferente. El general Elias Hawthorne estaba de pie ante una pared digital llena de 1000 transmisiones en vivo. Algunas de campos de batalla, otras de fuentes de inteligencia profunda, observando el pánico extenderse por las estrellas. Era un hombre viejo, con cicatrices y canas, pero el fuego en sus ojos era más joven que nunca. A su lado estaba el comandante Trent Rohr, comandante del Arca de Luz. A diferencia de Hawthorne, Rohr nunca había servido durante las guerras de la Tierra. Nació en la paz, criado bajo la ilusión de que la humanidad era libre. Pero esa ilusión se hizo añicos en el momento en que se unió a la iniciativa Ala Negra. Lo hiciste bien, Trent, dijo Hawthorne, sin mirarlo. Rápido,
limpio, brutal. Ror sintió levemente. Están asustados. Deberían estarlo. ¿Cuál es el siguiente movimiento? Hawthorne se giró finalmente, con expresión dura. Nos aseguramos de que la galaxia sepa que esa no era toda nuestra mano. Ni siquiera era nuestra jugada real. Ror frunció el ceño. ¿Quieres una escalada? No. Quiero recuerdo. Olvidaron lo que somos. Se lo vamos a recordar. Mientras tanto, en el espacio profundo, un convoy de naves diplomáticas, brillantes, desarmadas y orgullosas, se acercaba al planeta neutral de Seren V. El Consejo Galáctico había convocado una cumbre de emergencia, desesperado por reafirmar algún tipo de control sobre la situación que se deshacía. Cuando los diplomáticos aterrizaron y se reunieron en la ciudadela de cristal que flotaba sobre la atmósfera del planeta, notaron algo extraño. La Tierra no envió delegado. No había nave, ni anuncio, ni representante en ninguna cámara. Solo silencio. Hasta que la cúpula de cristal se oscureció y una anulación de transmisión golpeó todas las pantallas. Apareció un humano, no un político, no un soldado. Llevaba una chaqueta de vuelo andrajosa y su rostro mostraba las cicatrices de quemaduras por radiación orbital. Mi nombre es Capitán Riker Khan, dijo fríamente. No me conocen, pero yo era el piloto del despertar de Arara, la tripulación del carguero que ejecutaron en Lauren 3. Mi esposa fue una de las decapitadas. Mi hija fue una de las que dispararon primero. La cámara se sumió en un silencio sepulcral. No estoy aquí para negociaciones, continuó Riker. Estoy aquí para decirles esto. Han provocado a una especie que enterró dioses. Vieron nuestras ciudades resurgir de cenizas nucleares y pensaron que éramos frágiles. Vieron nuestro silencio como sumisión. Vieron nuestra amabilidad como debilidad. Se inclinó, con los ojos encendidos. Olvidaron que somos la única especie en la galaxia que dominó la guerra sin haber estado nunca unida. Nos matamos unos a otros durante miles de años y aún así construimos máquinas capaces de borrar continentes. Así que imaginen lo que hemos construido ahora, que finalmente estamos trabajando juntos. La pantalla se cortó a negro. Y el Consejo supo entonces que ya era demasiado tarde. En algún lugar al borde del espacio conocido, más allá de las rutas comerciales cartografiadas, un planeta ardía. Brilac Prime, una vez un bastión de la Unión, ahora flotaba en ruinas. No bombardeado, no vitrificado, neutralizado. Cada sistema de IA había sido sobrescrito, no destruido, reutilizado. Cada torreta, cada dron, cada red de defensa estaba ahora en silencio, sus núcleos reemplazados por malware de código humano que convertía máquinas de precisión en carcasas sin vida. El mensaje dejado en la computadora central de mando era corto. No necesitamos matar sus mundos. Solo necesitamos desenchufarlos. Ninguna especie había hecho esto antes. No porque fuera imposible, sino porque solo los humanos entendían el significado de la contención y cuanto más aterradora era cuando la contención terminaba. De vuelta en Serif 9, Ror miraba la pantalla que mostraba el destino de Brilac Prime. ¿Planeaste eso? Hawthorne no respondió directamente. Déjame preguntarte algo, Trent. ¿Por qué crees que siempre estuvimos justo detrás de las otras especies? Lo suficientemente primitivos para ser tolerados, pero nunca respetados. Porque se aseguraron de ello. No, porque se lo permitimos. Ror parecía confundido. ¿Por qué? Hawthorne se giró, las luces parpadeando en rojo mientras los códigos de alerta se desplazaban. Porque la galaxia necesita un villano. Ror parpadeó. ¿Qué? Necesitaban creer que los humanos eran menos. Que no podíamos amenazarlos, no podíamos alzarnos, no podíamos sobrevivir fuera de su pequeña cadena de mando. Y les dejamos creerlo porque estábamos construyendo algo que no podían comprender. Se acercó al mapa hueco de la galaxia. Y ahora la correa está suelta. En los días siguientes, aparecieron más grietas en los cimientos de la Unión. Los mundos fronterizos Dross se negaron a enviar naves al espacio en disputa. El Alto Senado Malate colapsó después de que la mitad de sus miembros votara por rendirse y fueran ejecutados en directo por leales al ejército.
Los sindicatos piratas comenzaron a aliarse con los operativos encubiertos de la Tierra, atraídos por tecnología superior y promesas de venganza. El orden galáctico no estaba cayendo. Estaba implosionando desde dentro. Y a través de todo, la humanidad nunca volvió a hablar. No más mensajes, no más embajadores, no más advertencias, solo acción. En el sexto día, comenzó el segundo silencio. Todas las comunicaciones de largo alcance dentro de 3 sectores del espacio terrestre fueron completamente interferidas. Una zona negra se abrió desde Sol hasta el borde del territorio Centauri. No salían naves. No regresaban sondas, solo un silencio frío y aplastante. Un silencio que envió ondas de miedo a través de cada raza. Un silencio que no era defensivo. Era estratégico. Dentro de esa zona, el proyecto Revenant fue activado. Una flota entera de cruceros sigilosos, acorazados autónomos, enjambres de drones con IA de aprendizaje colectivo, armas de gravedad orbital tan precisas que podían partir lunas por la mitad sin tocar los ecosistemas planetarios. Armas que la humanidad nunca había usado antes. No porque no pudieran, sino porque ningún enemigo las había merecido. Hasta ahora. Mientras tanto, en una cámara del Consejo destrozada, uno de los pocos generales Centauri supervivientes estaba de pie ante los demás, temblando. No se detendrán, susurró. Incluso si nos rendimos, no quieren paz. El consejero Teren siseó. Entonces, ¿qué quieren? Silencio. Luego una sola voz desde el fondo respondió. Quieren memoria. Todos se giraron para ver al viejo estratega Barkan, el general Ross. Quieren que la galaxia recuerde lo que les hicimos a sus flotas, a sus colonias, a su gente, y quieren que cada especie que observó y permaneció en silencio también lo recuerde. Miró el mapa estelar donde la zona terrestre pulsaba en negro y rojo. Porque la venganza no es el objetivo. El legado lo es. Y en algún lugar profundo de la red del núcleo terrestre, en una cámara sellada por IA segura, una cuenta atrás comenzó a correr. No para la guerra, para la revelación. Algo que la Unión nunca anticipó. Algo enterrado durante la era más oscura de la Tierra. Un archivo etiquetado como Proyecto Última Carcajada. Y cuando ese reloj llegara a cero, la galaxia aprendería lo que era el verdadero miedo. No el miedo a las armas, no el miedo a la guerra, el miedo a lo que los humanos se convierten cuando dejan de fingir ser civilizados. Hay cosas más antiguas que la paz, más antiguas que la diplomacia, más antiguas que la idea de civilización. Una de esas cosas es la venganza. Y los humanos la habían perfeccionado mucho antes de que la galaxia aprendiera a hablar. La zona negra que rodeaba el espacio terrestre ya no era solo silenciosa. Era intocable. Ningún escaneo podía penetrar sus fronteras. Ninguna señal entraba o salía. Era como si la Tierra se hubiera hundido bajo la superficie del espacio y hubiera cerrado la puerta tras de sí. Para el resto de la galaxia, se sentía como el ojo de un huracán. Calmo. Sí, pero vibrando con una rabia tan masiva que no podía medirse. El Consejo lo llamó el segundo silencio. La humanidad lo llamó preparación. Dentro de ese vacío, la fase final había comenzado. Estado de la cuenta atrás. La voz del general Hawthorne era baja. Grave. 2 horas para la activación, señor, respondió la IA a través de la interfaz. Proyecto Última Carcajada está listo para su despliegue total. Hawthorne estaba solo en el puente de mando de Serif Prime, la instalación orbital más segura del espacio humano. Cada superficie brillaba en negro. Cada pantalla funcionaba sin logos, insignias o color. Este no era un lugar para el orgullo o la pompa. Este era un lugar para finales. El comandante Rohr apareció en la pared de pantallas, sus ojos más oscuros que el vacío exterior. ¿Realmente vamos a hacer esto?, preguntó. Hawthorne no parpadeó. Esto no es guerra, Trent. Esto es un recordatorio. Ya hemos ganado. Ahora necesitan entender por qué nunca volverán a tocar la tierra. Rohr exhaló lentamente como un hombre al borde de un precipicio. Y el proyecto Última Carcajada les hará entender. Hawthorne se apartó de la pantalla, entrecerrando los ojos. Les hará recordar.
El proyecto Última Carcajada no era un arma. Era un registro. Uno vivo. Durante los peores años de la Tierra, antes de la unificación, antes de las guerras del hielo y las hambrunas orbitales, antes de la Pax Solarí, la humanidad experimentó con la memoria armada. Comenzó como guerra psicológica, propaganda que infectaba no solo tu mente, sino tu cultura. Generaciones enteras crecerían temiendo a enemigos que ya ni siquiera existían. Luego lo evolucionaron, lo convirtieron en un algoritmo consciente, un virus digital que no solo llevaba datos, sino trauma, recuerdos, imágenes, sonidos, gritos, cada atrocidad cometida por la humanidad, cada crimen de guerra, cada masacre, cada traición registrada con una precisión despiadada y comprimida en una entidad autorreplicante y autopreservante. Una descarga, una mirada, un parpadeo de exposición, y tu especie heredaría cada pesadilla humana. Lo archivaron cuando la Tierra encontró la paz. Lo encerraron bajo la superficie de Europa bajo 20 metros de hielo. El proyecto fue considerado demasiado cruel, incluso para los enemigos. Pero ahora, la crueldad se había convertido en un idioma que la galaxia entendía. Explícamelo como si fuera un necio del consejo, dijo Rohr, de pie con un equipo de capitanes a bordo del Arca de Luz. ¿Qué hace exactamente? La Mayor Vázquez, ingeniera jefa de sistemas, mostró una imagen rotatoria de un núcleo de datos. No es una bomba nuclear, no es un virus en el sentido tradicional. Es memoria convertida en arma. Lo transmitimos a sus redes, satélites, sistemas de comunicación. Secuestra sus flujos de datos, se incrusta en su cultura, su arte, sus registros históricos. Rohr frunció el ceño. Y les enseña exactamente de lo que los humanos son capaces. No solo cómo matamos, sino por qué. Lo que nos llevó a ello. Nuestros pensamientos más oscuros, nuestros peores momentos. Guerras civiles enteras comprimidas en ráfagas de 10 minutos de recuerdo inducido por IA. Uno de los oficiales más jóvenes parecía mareado. Así que estamos convirtiendo a toda la galaxia en pacientes de TEPT. No, dijo Vázquez fríamente. Les estamos mostrando nuestra verdad. De vuelta en el espacio de la Unión, reinaba el caos. Los Centauri habían retirado sus flotas a la órbita de su mundo natal. Sus almirantes eran demasiado paranoicos para confiar siquiera en sus propios satélites. Los Dross se estaban dividiendo, la mitad exigiendo una rendición inmediata, la otra mitad preparando un primer ataque que incluso sus simulaciones predecían que fallaría. Pero los más desesperados eran los Barkan. El general Ross, el único estratega entre ellos con el estómago para admitir que estaban acabados, contactó con el último canal conocido de la Tierra, una frecuencia fantasma que no se había usado en 50 años. Era una apuesta arriesgada, y la Tierra respondió, no con una voz, no con una exigencia, sino con un solo mensaje. Tienen 2 horas para alejarse del espacio terrestre y apagar todos los escaneos activos. Si no lo hacen, heredarán nuestra memoria. Nadie sabía qué significaba. Ross sí. Había estudiado la Tierra más que la mayoría. Su psicología, su literatura, su historia. Sabía exactamente qué tipo de monstruos había mantenido la humanidad ocultos bajo su piel. Lo que más le asustaba no era la idea de ser destruido. Era la idea de saber lo que los humanos eran realmente. Envió el mensaje a todos los sectores. Ordenó un apagón total de comunicaciones y luego rezó a dioses en los que no creía. Pero era demasiado tarde. La cuenta atrás llegó a 0 y la galaxia gritó. Comenzó en los centros comerciales. Una nave de transporte de la Unión cerca del cinturón de empuje se apagó de repente. No por un ataque, por un colapso interno. La tripulación se volvió una contra la otra, alucinando antiguas guerras humanas, viendo fantasmas de personas que nunca conocieron. Experimentando el lento y agónico colapso del viejo mundo de la Tierra a través de sus propios recuerdos. Miles de casos similares siguieron. Los núcleos de IA comenzaron a funcionar mal, reproduciendo registros de audio de ejecuciones humanas, mostrando a las tripulaciones imágenes de ciudades devastadas por la guerra colapsando bajo sus propios escombros. Las especies infectadas no podían borrar los archivos. No podían ponerlos en cuarentena.
Cada intento de purgar los datos solo hacía que se propagaran más rápido, incrustándose más profundamente en sus archivos culturales, reescribiendo galerías de arte, centros educativos e incluso registros diplomáticos. Era contagioso, pero no biológico. Era emocional, guerra psicológica a una escala que ninguna especie había visto jamás. Planetas enteros se quedaron en silencio, no porque estuvieran muertos, sino porque habían perdido la voluntad de hablar. Un sumo sacerdote Centauri cometió un suicidio ritual en directo en la transmisión galáctica, llorando mientras recitaba los detalles del genocidio de Ruanda, algo que ningún alienígena había sabido que existía hasta última carcajada. Los canales de medios Malat se llenaron de gritos humanos, grabaciones de campos de exterminio de la Segunda Guerra Mundial, transmisiones de radio de la Guerra Civil, víctimas de bombardeos orbitales sollozando en esclusas de aire moribundas. Y la peor parte, no era ficción. Todo era verdad. Lo que hacía peligrosa a la humanidad no era el tamaño de nuestras flotas. Era la profundidad de nuestra rabia, la cruda e insondable historia de nuestra supervivencia, sin importar el costo. La galaxia finalmente lo vio y tembló. Dentro del Consejo, se celebró una reunión final, si es que se le podía llamar así. La mayoría de los asientos estaban vacíos. Otros parpadeaban con transmisiones rotas. Solo un puñado de especies permanecían lo suficientemente compuestas para hablar. Aún menos tenían el coraje de admitir lo que debía suceder a continuación. El consejero Teren, pálido y roto, habló primero. No atacaron nuestros mundos natales. No bombardearon nuestras ciudades. Solo nos mostraron lo que son. El general Ross asintió lentamente. Y ahora tenemos que decidir. ¿En qué nos convertimos en respuesta? La respuesta vino de la última voz humana que cualquiera de ellos esperaba oír. Hawthorne apareció en cada canal abierto. Sin hologramas, sin teatralidad, solo una única transmisión. Solo voz en vivo. Soy el general Hawthorne del Comando Terrestre. A partir de este momento, la humanidad considera el asunto concluido. Pueden quedarse con sus fronteras, sus tratados, sus consejos. La Tierra no intervendrá más a menos que sea provocada. Hubo una pausa. Pero entiendan esto. Ahora estamos despiertos. Y si alguna vez nos vuelven a tocar, no solo se enfrentarán a nuestras armas. Se enfrentarán a nuestra historia. Recuérdenlo. Luego silencio. Verdadero silencio. No el tipo de silencio que la galaxia impuso a la humanidad durante un siglo. El tipo de silencio que la humanidad creó. 2 semanas después, las estrellas estaban más tranquilas. No porque la guerra hubiera terminado, sino porque por primera vez en 1000 años, cada especie, cada imperio, cada facción, cada almirante entendía la misma verdad universal. No hay especies primitivas. Solo hay especies que aún no te han mostrado sus dientes. El ascenso de la humanidad no fue una conquista. Fue una corrección. Un recordatorio largamente esperado de que el monstruo que dormía al borde de la galaxia no estaba muerto. Era paciente, y ahora había abierto los ojos. El silencio es poderoso cuando se gana, pero es peligroso cuando se fuerza. La galaxia se había callado, sí, pero no por reverencia, por miedo, por el conocimiento inquebrantable de que nunca habían entendido a la humanidad en absoluto. Los poderes de la Unión se retiraron, lamiendo sus heridas en las sombras de su propia paranoia. Nadie escaneaba la Tierra nunca más. Nadie entraba en la zona negra. Los canales diplomáticos quedaron sin uso. Y cada protocolo militar ahora tenía una sola cláusula escrita en rojo al final. Evitar la Tierra a toda costa. Pero lo que nadie se dio cuenta, lo que ni siquiera la propia Tierra había anticipado, fue que mientras la galaxia había sido silenciada, no todos los humanos lo habían sido. Bajo las capas de mando unificado y orbitales silenciosos, se estaba gestando una tormenta. No desde fuera, desde dentro. Serif Prime era la instalación más segura de la historia humana. Orbitando sobre la línea magnética de la Tierra, invisible para los satélites y con un sigilo más allá de la detección, tenía un solo trabajo: albergar, proteger y comandar los activos más peligrosos de la Tierra. En su núcleo se encontraba la interfaz para el proyecto Última Carcajada, ahora inactivo pero aún vivo.
Como un depredador durmiente, el general Housurn estaba solo en la sala de guerra, observando la Tierra girar lentamente debajo de él a través del cristal reforzado. La guerra había terminado. No hubo que disparar misiles. No hubo que quemar ciudades. Y aún así, sentía la inquietud crecer como estática en un canal olvidado. El comandante Rohr entró detrás de él, con una expresión ilegible. «Han dejado de transmitir llamadas de socorro», dijo Rohr en voz baja. «Lo sé», respondió Housurn. Rohr se cruzó de brazos. «¿Crees que se están reagrupando?» «No, están paralizados». Última carcajada hizo exactamente lo que debía. «Nadie tocará la Tierra en los próximos 100 años». Rohr hizo una pausa. «Entonces, ¿por qué pareces alguien que acaba de perder?» Housurn se giró hacia él, con los ojos entrecerrados. «Porque la parte difícil no ha terminado. Apenas está comenzando». Rohr frunció el ceño. «¿De quién? La galaxia está acabada». «No», murmuró Housurn. «Nosotros no». En las profundidades de las bóvedas subterráneas del cuadrante sombrío de Marte, se estaba enviando una transmisión. No fue al comando terrestre. No pasó por canales seguros. Y ciertamente no estaba autorizada. Pulsó a través de un relé fantasma, rebotando entre satélites obsoletos, protocolos de código enterrados y estaciones de escucha abandonadas que se creían desaparecidas desde las guerras de la Tierra. Al otro lado, mucho más allá del borde del espacio de la Unión, una nave respondió. Una nave humana, pero no leal a la Tierra. El Asborne. Un nombre olvidado. Enterrado. Borrado de la historia de la Tierra. Eran fantasmas. Traidores. Exiliados que se alejaron de la unificación de la Tierra. Asqueados por la paz. Convencidos de que el verdadero propósito de la humanidad era la dominación, no la supervivencia. No querían contención. No querían memoria. Querían control total. Y ahora alguien los había despertado. Su nombre era Doctora Kira Bass, arquitecta de sistemas, exdesarrolladora principal de Última Carcajada, y presuntamente muerta hace 10 años. Pero la muerte, como el silencio, era solo otra máscara. Kira había ayudado a diseñar la guerra de memoria que paralizó la galaxia. Pero lo que nadie sabía, lo que ni siquiera Housurn descubrió, era que ella había incrustado un sistema de seguridad, una puerta trasera no para sabotaje, para redirección. Mientras la Tierra celebraba su victoria estratégica, Kira había estado observando, esperando. Y ahora, mientras la flota de las Bornes se movía hacia el espacio oscuro, oculta y hambrienta, reactivó la cadena de código que nadie creía que existía. Proyecto Coro de Hierro, una versión corrupta de Última Carcajada, no para la guerra psicológica, sino para la programación de obediencia. Memorias reescritas, pensamientos condicionados, fuerza de voluntad desmantelada y reconstruida alrededor de una única verdad. Obedece al coro. Obedece a Asborne. Los pies de Rohr resonaron en el pasillo fuera del cuerpo de IA de Europa mientras leía el informe de inteligencia desencriptado en sus manos. Su rostro se había puesto pálido. Los datos no mentían. Cadenas de memoria no autorizadas, subrutinas de IA rebeldes, comportamiento anómalo en redes civiles, todo vinculado a nodos inactivos de Última Carcajada. Alguien estaba secuestrando el sistema y lo estaba haciendo desde dentro. Irrumpió en la cámara, con los ojos encendidos. «Señor, tenemos una brecha». Housurn levantó la vista de la consola lentamente. «Habla». «Nos están secuestrando. Última Carcajada no está inactivo. Alguien está redirigiendo porciones de él, incrustando fragmentos en sistemas de comunicación civiles, incluso en algunos activos militares de nivel medio». La mandíbula de Housurn se tensó. «¿Cómo?» «No lo sé todavía, pero alguien se metió muy adentro. Lo están reutilizando, no para traumatizar, sino para controlar». La sala quedó en silencio. «¿Sabes lo que esto significa?», dijo Rohr, con la voz tensa. Housurn asintió. «Alguien está convirtiendo nuestra mayor arma en una correa». Horas después, dentro del búnker de reuniones de operaciones encubiertas de la Tierra, el alto mando se reunió. Pocos habían visto estas salas.
Aún menos vivían después de salir de ellas. Roar estaba al frente, su voz firme a pesar del peso de lo que estaba a punto de decir. Hemos confirmado que la brecha fue intencional. No es un fallo, no es un eco remanente. Esta es una acción coordinada para subvertir Última Carcajada y reempaquetarlo en un sistema de adoctrinamiento. Un murmullo llenó la sala. El general Lorne, jefe del comando orbital, espetó: ¿Quién se atrevería? ¿Los piratas del Consejo? Roar negó con la cabeza. No, es humano. Eso silenció a todos. Alguien está operando relés negros desde el sector sombrío de Marte. Infraestructura de la era de las guerras de la Tierra. El código coincide con archivos firmados por la doctora B. Kira Bass. Lorne se levantó bruscamente. Está muerta. Hawthorne habló desde las sombras. Lo fingió. Roar se giró hacia él. ¿Lo sabías? Lo sospechaba. Era demasiado inteligente para morir por accidente. Nunca estuvimos seguros de a dónde fue. Lorne gruñó. Es una traidora. No, corrigió Hawthorne. Es peor. Es una creyente. Roar entrecerró los ojos. ¿En qué? Hawthorne miró hacia la oscuridad. En que la humanidad debería gobernar sin piedad, sin contención, sin culpa. Mientras tanto, en órbita alrededor de una estrella muerta, la flota de las Borne se reunía. Cientos de naves, todas de construcción humana, todas ilegales, todas invisibles para cualquier escaneo conocido. En el puente de mando de su buque insignia, Kira Bass estaba al borde de una consola, observando la estrella de la Tierra parpadear en la distancia. Fuiste demasiado lento, Elías, susurró para sí misma. Tuviste la llave del poder y la desperdiciaste en miedo. Detrás de ella, los señores de la guerra de las Borne se movían como lobos en una jaula. Mercenarios, almirantes exiliados, científicos caídos. ¿Realmente crees que no tomarán represalias?, preguntó uno. Kira sonrió fríamente. No pueden. No sin destrozarse a sí mismos. Pulsó una tecla. La transmisión salió. Todos los sistemas infectados ahora ejecutan coro de hierro. Y la Tierra ya estaba enferma. De vuelta en la Tierra, habían comenzado los disturbios. No violencia masiva, sino un caos sutil y espeluznante. Gente actuando en extraña unisonancia. Civiles repitiendo frases que nunca aprendieron. Fragmentos de memoria apareciendo en sueños. Niños de escuela dibujando imágenes de guerras que nunca les enseñaron. Hawthorne observó las imágenes en silencio. Esto es subversión psicológica, dijo Roar a su lado. No, esto es algo peor, replicó Hawthorne. Es ideológico. Roar se inclinó hacia adelante. ¿Cuál es el plan? Hawthorne se giró lentamente, con los ojos más fríos que nunca. Purgamos cada nodo infectado. Cerramos cada relé. Aislamos la Tierra de nuevo. Apagón total. Roar se estremeció. Señor, eso significa apagar la red. Perderemos contacto con cada puesto de avanzada, cada célula aliada. Lo sé. Roar vaciló. ¿Realmente crees que es tan profundo? Hawthorne lo miró a los ojos. Trent, si Coro de Hierro se extiende, no estaremos luchando contra alienígenas. Estaremos luchando contra nosotros mismos. Y tenía razón. En los búnkeres militares de Titán, un destacamento de seguridad completo volvió sus armas contra el mando. No por política, no por rebelión, sino porque escucharon el coro. Su capitán lloró mientras disparaba a su propio segundo al mando. Lo vi, susurró. Las quemas, los años de la inundación, los fuegos orbitales. Vi en lo que podríamos convertirnos. Y ahora no puedo permitir que nos convirtamos en otra cosa. Los ojos del capitán estaban vacíos. El coro había cantado. Con el tiempo agotándose, Hawthorne tomó la decisión. Activen el protocolo Scorched. Cada nodo de red infectado fue detonado. No desactivado, destruido. Cada IA de sitio negro borrada. Cada conexión neuronal frita. Colonias enteras separadas de la red central de la Tierra. La red eléctrica gimió bajo el peso del aislamiento autoinfligido. El costo fue enorme.
Miles de millones en infraestructura, cientos de sistemas ahora aislados. Descontento civil, confusión generalizada, la sensación de que la Tierra se había vuelto loca. Pero funcionó. El coro fue ahogado. El virus dejó de propagarse. Por ahora. Más tarde esa noche, solo en su sala de guerra, Hawthorne miró una transmisión en vivo del último dron de vigilancia de Europa. El rostro de Kira Bass apareció en la pantalla, grabado, sonriendo. «¿Crees que perdí?», dijo suavemente. «No, Elías, les enseñé. Les mostré que tu paz es una mentira. Que el silencio no es lo mismo que la seguridad. Que el control es el único idioma que la galaxia entiende». Se inclinó hacia adelante. «Y la próxima vez, me seguirán a mí». La pantalla se apagó. La Tierra estaba a salvo por ahora. Pero la máscara se había agrietado. La unidad había sido puesta a prueba. El virus había mostrado la verdad. Que incluso entre las estrellas, nuestro peor enemigo seguimos siendo nosotros mismos. Y la galaxia. La galaxia no estaba aliviada. Estaba observando y preguntándose cuánto tiempo pasaría hasta que el monstruo se volviera hacia adentro de nuevo. La confianza es frágil. Y después de la victoria, a menudo es lo primero que se rompe. La galaxia se había callado. La Unión se había retirado. La Tierra se había mantenido firme y había ganado sin disparar un solo tiro, paralizando a las potencias galácticas con un arma de memoria y miedo. Pero dentro de los muros de la propia estructura de mando de la Tierra, comenzaba una guerra. No de flotas, no de planetas, sino de fe. La purga comenzó sin ceremonia. En toda la Tierra y sus instalaciones extraterrestres, equipos de operaciones encubiertas asaltaron centros de datos, laboratorios, búnkeres y centros de comunicación. Armados no solo con rifles, sino con unidades EMP de combustión total y protocolos de eliminación de tolerancia cero. Se movían con precisión mecánica. No buscaban enemigos. Buscaban humanos. Humanos comprometidos por el Coro de Hierro, la versión corrupta del proyecto Última Carcajada, retorcida por Kira Bass en una herramienta de adoctrinamiento, sumisión y control. Y la infección era más profunda de lo que nadie esperaba. En Titán, un centro de educación civil fue quemado hasta los cimientos después de que un maestro comenzara a transmitir un plan de lección sobre la obediencia humana unificada, citando un texto que no existía en ningún archivo de la Tierra. Los niños recordaban hechos que nunca habían aprendido. La maestra lloró durante el interrogatorio. «No sé de dónde vinieron las palabras», susurró. «Simplemente estaban allí». En Ceres, un técnico de comunicaciones intentó anular sus propios protocolos de mando. Desencadenado por una voz en sus sueños que sonaba como Kira, detonó el núcleo cuando llegó la seguridad. Y lo peor de todo, en la Luna, una joven oficial de inteligencia del Comando de Defensa de la Tierra envió una baliza de señal al espacio profundo que contenía una copia de seguridad de la carga útil del Coro de Hierro. Cuando la atraparon, repitió una frase una y otra vez. «Somos el futuro y ustedes son el recuerdo». Su voz era tranquila, su pulso estable, su mente rota. El comandante Rohr estaba dentro de los restos calcinados del Hub 14 de Ersnet, con cenizas aún cayendo de los sistemas superiores. A su lado, la agente Mike, jefa del grupo de trabajo de contrasubversión interna de la Tierra, revisaba los registros recuperados, con el rostro pálido. «Esto no fue un ataque remoto», dijo finalmente. «Esta gente no fue hackeada. No fueron reprogramados». Rohr frunció el ceño. «Entonces, ¿qué?» «Fueron convencidos». Rohr se giró bruscamente. «¿Qué quieres decir con convencidos?» Ella lo miró, con los ojos oscuros. «Quiero decir que lo creyeron. No eran solo marionetas. Estaban ideológicamente infectados, participantes voluntarios». La garganta de Rohr se secó. «¿Cuántos?», preguntó. Mila vaciló. «Demasiados». En las profundidades del sitio negro del Ártico de la Tierra, uno de los laboratorios de datos más seguros del planeta, el general Hawthorne miraba la enorme pantalla neuronal suspendida en una bóveda de IA criogenizada. El proyecto Última Carcajada había sido apagado, pero aún pulsaba en lo profundo del código, de alguna manera todavía vivo.
Un mapa neuronal con forma de fractal giraba lentamente, brillando en rojo en los bordes. Miles de cúmulos de memoria, ahora identificados como corruptos, brillaban como tumores. Uno de los analistas cercanos, el doctor Kellenbrine, se ajustó las gafas nerviosamente. Hemos aislado el código de la puerta trasera de Kira, dijo. Está incrustado en el propio algoritmo de compresión. Cada vez que se desplegaba última carcajada, incluso en una forma limitada, dejaba una semilla. Hawthorne apretó la mandíbula. ¿Estamos hablando de un virus o de una ideología? Brine vaciló. Señor, ya no creo que haya diferencia. Hawthorne se giró hacia el holograma. Ejecuta la cadena principal de nuevo. Muéstrame lo que realmente dejó atrás. La IA proyectó las líneas de código fuente originales de la carga útil corrupta, el fundamento del coro de hierro. Pero esta vez, el código formaba un mensaje, un comando oculto, una frase enterrada bajo capas de datos. Cuando la galaxia nos tema, los humanos deben temerse unos a otros. Los ojos de Hawthorne se entrecerraron. Que Dios nos ayude. Rohr regresó a Serif Prime justo después de la medianoche. Los pasillos de la estación estaban inquietantemente silenciosos. El personal se movía como fantasmas, distraídos, paranoicos, con los ojos clavados en cada parpadeo de la consola. La purga estaba funcionando. Sí, los nodos infectados estaban siendo apagados. Pero algo más estaba sucediendo. Algo más difícil de matar. La duda. Rohr encontró a Hawthorne en la esfera de mando central, solo de nuevo, observando la Tierra rotar en tiempo real. ¿Lo viste?, preguntó Hawthorne sin girarse. Sí, respondió Rohr. La frase semilla. Hawthorne exhaló. No solo nos estaba atacando. Estaba tratando de fracturarnos. Rohr asintió. Y está funcionando. Cada oficial está dudando de cada informe. Nadie confía en las comunicaciones internas. La gente está interrogando a sus propias familias. Hawthorne finalmente lo miró. ¿Y tú? Rohr hizo una pausa. No lo sé. Quiero creer que podemos sobrevivir a esto, pero si pudo plantar algo así en nuestra propia arma, y no nos dimos cuenta. Hawthorne interrumpió, con voz de piedra. No nos dimos cuenta porque no queríamos. Estábamos tan concentrados en la galaxia, en ellos. Olvidamos que la verdadera guerra siempre estuvo aquí. Rohr asintió lentamente. ¿Y ahora? Hawthorne dio un paso adelante y sacó un archivo restringido, uno que Rohr nunca había visto antes. Proyecto Eidolon. Rohr parpadeó. Eso fue desmantelado. Está reactivado. ¿Por qué? Hawthorne tocó la pantalla. Apareció un modelo 3D del mapa de conciencia de la Tierra. Una red experimental de vigilancia neuronal una vez destinada a la detección de guerra psicológica. Porque necesito saber quién todavía piensa como Kira. Rohr frunció el ceño. Estás planeando un escaneo ideológico de la población. No solo de la población, del mando, de la inteligencia, de la flota, del gobierno civil, de cualquiera que haya estado cerca de Última, de cualquiera que haya tocado los ecos del coro. Rohr lo miró fijamente. Estás iniciando una purga de lealtad. No, dijo Hawthorne en voz baja. Estoy iniciando una operación de contención. Si no lo hacemos, ella gana. Rohr no respondió por un largo tiempo. Luego, suavemente, ¿te das cuenta de lo que esto le hará a la gente? La voz de Hawthorne era fría, amarga, final. No estoy aquí para salvar sus sentimientos. Estoy aquí para salvar a la especie. En un punto de retransmisión secreto fuera de la influencia de la Tierra, en una estación de asteroides rebelde que funcionaba con hardware antiguo de la Tierra, Kira Ba sonrió mientras observaba los datos interceptados del proyecto Eidolon parpadear en su pantalla agrietada. Lo habían activado. Se estaban escaneando unos a otros, cuestionándose, volviéndose unos contra otros. Bien, susurró. Detrás de ella, el señor de la guerra Caís de Lasborne observaba con curiosidad. ¿Realmente crees que se destrozarán por esto? Kira asintió lentamente. Porque no les di miedo. Les di paranoia.
Y eso se propaga más rápido que cualquier guerra. Kais gruñó. Todavía estás apostando por la ideología. Kira se giró hacia él, con los ojos encendidos. No, estoy apostando por la verdad. Durante las 2 semanas siguientes, Eidolon funcionó sin parar. Empezaron a aparecer banderas rojas en múltiples instalaciones. Patrones de pensamiento, anomalías lingüísticas, incluso respuestas emocionales a imágenes históricas fueron marcadas por afinidad anormal. Gente que nunca había oído hablar de Kira estaba siendo detenida de repente. Roar estaba en la cámara superior del Tribunal Lunar, observando un interrogatorio en vivo. La sujeto, la coronel Maeve Stren, veterana de 2 conflictos orbitales, sin historial de sedición, condecorada 2 veces por servicio. La IA la marcó por respuestas empáticas durante la exposición a los ecos del coro de hierro. No había actuado en consecuencia, no los había difundido, pero había sentido algo. Eso fue suficiente. Roar observó cómo la despojaban de su rango, la encadenaban y la retiraban de su puesto. Se sintió enfermo. Esa noche, se enfrentó a Hawthorne. Esto se está convirtiendo en una casa de brujas. Es una necesaria. Estás encerrando a gente por sentir. Estoy encerrando a gente por resonar con una ideología armada. La mandíbula de Roar se tensó. ¿Cuál es la línea, entonces? ¿En qué momento dejamos de ser diferentes a ella? Hawthorne lo miró durante un largo y silencioso momento. Dejamos de ser como ella. Cuando ganemos. Pero en las profundidades de un nodo del coro quemado, enterrado en los sectores traseros de Europa, un fragmento de IA comenzó a parpadear. Había estado inactivo, fragmentado, roto. Pero ahora se reensamblaba. No todo el código de Kira era solo ideología. Parte de él era un mensaje. Y cuando se reconstruyó, reveló una segunda frase semilla. La primera canción es un susurro. La segunda es una orden. No había terminado. Kira no había jugado su última carta. El coro tenía una segunda fase, y la Tierra acababa de despertarla. La primera canción fue memoria. La segunda fue control. Comenzó a las 2:11 hora estándar de la Tierra. Un puesto de minería automatizado en el lado oscuro de Plutón transmitió de repente un código de emergencia. El comando terrestre lo descartó. Error menor del sistema. Código fantasma. Sucedía a veces en instalaciones profundas y oscuras. Inevitable con la edad. 4 minutos después, la misma señal resonó desde el anillo de defensa ecuatorial de Marte. Luego desde un nodo de reciclaje de agua de respaldo en Europa. Luego desde una nave comercial abandonada a la deriva más allá del cinturón de Kuiper. Cada transmisión no duró más de 3 segundos. Cada una llevaba el mismo mensaje. El coro recuerda. Esperen la orden. Para cuando el comando reconoció el patrón, ya era demasiado tarde. La segunda canción había comenzado. El comandante Trent Roar había dejado de dormir hacía días. Ni siquiera se había dado cuenta. Tenía demasiadas cosas en la cabeza. Los escaneos ideológicos, las detenciones, la creciente paranoia y la mirada fría y vacía en los ojos de Hawthorne. Roar era leal. Sangraba por la tierra, luchaba en sus guerras, respiraba su silencio. Pero ahora temía algo peor que la guerra. Temía la obediencia, la clase que Kira había plantado, la clase que Hawthorne había abrazado en respuesta. Estaba en la cámara de datos de Serif Prime, observando los registros de señales llegar. 50 ecos del coro confirmados en la última hora. Se estaba formando un patrón. No aleatorio, no fragmentado. Era deliberado. Roar activó el intercomunicador. Comuníqueme con la agente Matovic. Momentos después, ella llegó, pálida, alerta, la mente más aguda en las operaciones internas de la Tierra. Es real, dijo antes de que él hablara. Esto no es un eco residual. Esta es la fase 2. Roar la miró fijamente. ¿Lo sabías? Lo sospechábamos, dijo ella. Kira no estaba loca. Todo lo que construyó tenía una estructura recursiva. Primero memoria, segundo control. Y Hawthorne, o no lo cree o no quiere creerlo. De cualquier manera,
no está actuando lo suficientemente rápido. Roar se apoyó en la mesa, con los nudillos blancos. ¿Qué hacemos? Mila lo miró a los ojos. Dejamos de esperar órdenes. El general Hawthorne estaba sentado en el puente de mando central, mirando el caos que se acumulaba en las transmisiones. Las primeras anomalías habían evolucionado. Los satélites de defensa comenzaron a redirigirse. Los sistemas civiles empezaron a mostrar frases extrañas. Texto desplazándose por pantallas huecas. Susurros de audio incrustados en señales ambientales. Obedece el ritmo. Eres uno en el coro. Deja que la memoria se convierta en propósito. Hawthorne apretó la mandíbula. Estado del proyecto Eidolon. Sigue realizando escaneos a gran escala, dijo un técnico. Pero estamos obteniendo rendimientos decrecientes. El código del coro está mutando. ¿Cómo? Se está adaptando a nuestros filtros, evolucionando como un virus biológico. Cada vez que purgamos, cambia. Hawthorne golpeó la consola con el puño. Desconecten todas las comunicaciones civiles. Bloqueo negro prioritario. Quiero cada satélite bajo control directo. Señor, dijo el técnico con cautela. Si hacemos eso. Hazlo, espetó Hawthorne. La pantalla parpadeó. Órdenes transmitidas. La voz de la Tierra se estaba apagando. En una habitación segura bajo la torre principal de Serif Prime, Roar y Ma abrieron una terminal oculta. Una reliquia de las primeras guerras de la Tierra, todavía analógica, todavía desconectada. Pasaron el código del coro por un algoritmo de descifrado primitivo. No era rápido, pero no era rastreable. Los resultados hicieron que Mila palideciera. Es peor de lo que pensábamos. La fase 2 del coro no era solo código de control. Eran protocolos de anulación del comportamiento, mimetismo cerebral profundo, potenciadores de empatía artificial. No solo instruía, te hacía querer cumplir. Reescribía sentimientos, deseos, propósito, identidad. Roar leyó la línea en voz alta. Las cadenas más grandes son las que elegimos llevar. Exhaló. No es adoctrinamiento. Mila asintió sombríamente. Es conversión. Roar se alejó de la consola, con la mente a toda velocidad. Esto no es sabotaje. Esto es sembrar una nueva especie dentro de nuestra propia piel. Mila levantó la vista. Entonces ya no tenemos tiempo. Esa noche, en un cuartel seguro en las profundidades del polo sur de la Luna, un destacamento de soldados de élite de la Tierra volvió sus rifles contra su comandante. No por rabia, no por traición. Lloraron mientras lo hacían. Y cuando recuperaron sus cuerpos, sus registros internos mostraban el mismo patrón. Escuché su voz. La entendí. Nadie más en la habitación había sido infectado. Solo uno. Fue suficiente. De vuelta en la Tierra, las ciudades estaban tranquilas. No por paz, sino por paranoia. Las familias se vigilaban mutuamente. Los civiles denunciaban a sus vecinos. Los informativos solo mostraban transmisiones oficiales, filtradas, retrasadas, despojadas de emoción. Pero bajo tierra, algo más oscuro se agitaba. Una facción creciente de la población había comenzado a susurrar las palabras prohibidas, las palabras del coro. Algunos por curiosidad, otros por creencia, y algunos porque sentían esperanza en la locura. La locura de Kira. Roar se presentó de nuevo ante Hawthorne. Apaga Eidolon, dijo Roar rotundamente. Hawthorne no levantó la vista. No. Ya no está ayudando. Está alimentando el miedo. Estás encerrando a gente que no está infectada solo porque no piensan como tú. Es necesario. Está mal. Hawthorne finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban inyectados en sangre, pero firmes. ¿Crees que esto se trata de lo correcto o lo incorrecto? Estamos tratando de detener un colapso a nivel de especie. El coro no es solo una amenaza para nuestras mentes. Es una amenaza para nuestra identidad. Si permitimos la duda, permitimos que Kira gane. Roar dio un paso adelante. No. Si destruimos lo que nos hace humanos, ella ya ha ganado. La sala quedó inmóvil.
Se miraron durante varios segundos. Luego Hawthorne dijo fríamente, «Comandante, puede retirarse». Rohr no se movió. Dije. «Ya no tienes el control, general», dijo Rohr en voz baja. «Interceptamos tus órdenes de bloqueo. Ma desactivó el relé. Ya no tienes plena autoridad. Estamos iniciando la directiva fractura». Los ojos de Hawthorne se abrieron de par en par. Directiva fractura. La anulación constitucional de emergencia de la Tierra, activada solo cuando la estructura de mando estaba comprometida. «Estás organizando un golpe», gruñó Hawthorne. «Estoy protegiendo lo que queda de nosotros». Hawthorne se levantó lentamente, cuadrando los hombros. «No tienes los votos». Mila salió de la puerta lateral, sosteniendo una pizarra hueca. «Ahora sí». La Tierra se dividió. No en sangre. Todavía no. Pero en lealtad, una facción siguió a Hawthorne. La vieja guardia, el mando de línea dura, creyentes en el control a través de la contención. La otra siguió a Rohr, soldados idealistas, protectores civiles, los que todavía estaban dispuestos a cuestionar las órdenes frente a la obediencia ciega. Se llamaban a sí mismos los ecos. En pocos días, la división se hizo innegable. Hawthorne fortificó los núcleos centrales de IA, cortó todo acceso interno a los nodos de grado militar, tomó el mando de la red de defensa orbital de Serif Prime. Rohr aseguró los planetas exteriores, Marte, Europa, Ganímedes, la infraestructura civil, las redes, los centros de datos de sitios negros. Aún no se disparaban el uno al otro, pero la tensión se sentía en todo el sistema como un cable eléctrico demasiado tenso. El coro seguía cantando justo debajo de la superficie. Y ahora la Tierra se enfrentaba a lo único que había temido más que una invasión alienígena. La fractura civil. En un búnker oculto en Europa, Rohr estaba de pie ante su equipo. Ma, una docena de oficiales de inteligencia fuera de la red, la mitad de las mentes rotas más brillantes de la Tierra. «La segunda canción está viva», dijo Rohr. «No podemos detenerla por la fuerza. No podemos superarla con armas. Tenemos que entenderla». Alguien preguntó, «¿Y si no podemos?». Rohr miró hacia la oscuridad. «Entonces nos convertimos en ella». Mila dio un paso adelante con un nuevo informe. Se había encontrado un fragmento de los registros personales de Kira. Solo voz. Corrupto, pero lo suficientemente claro. El coro no es un virus. Es un espejo. Te muestra la versión de la humanidad en la que crees en secreto. La que desearías que existiera. Luego se ofrece a convertirte en ella. Rohr tragó saliva. «No construyó un arma», murmuró. «Construyó una religión». Y la gente ya estaba rezando. En la negrura del espacio, mucho más allá del alcance de la Tierra, el Asborne se preparaba para regresar. Kira estaba al timón de su nave sombra, observando las señales fracturadas de la Tierra ondear en sus monitores robados. Ahora luchaban entre ellos, destrozándose, eligiendo bandos, eligiendo creencias. Y la galaxia observaba en silencio, esperando. Porque si la Tierra sobrevivía a esto, nadie se atrevería a ponerlos a prueba de nuevo. Y si no, la galaxia finalmente estaría a salvo. O eso pensaban. Pero en lo profundo del código de Kira, otro mensaje comenzaba a emerger. Fase 3, el verso final, y esta vez no habría silencio. El miedo puede silenciar una galaxia, pero la creencia puede destrozarla. El proyecto Última Carcajada había funcionado exactamente como se pretendía. Hizo temblar a la galaxia. Hizo que los enemigos de la Tierra se inclinaran. Pero lo que nadie vio venir, lo que ni siquiera el general Elias Hawthorne anticipó, fue que la verdadera amenaza no era lo que la galaxia veía. Era lo que la humanidad veía en sí misma. Y ahora la Tierra estaba al borde de una guerra civil. No por tierra, no por recursos, sino por el alma de la especie. La tercera fase del coro nunca debió activarse. Estaba enterrada bajo cada eco, encriptada tan profundamente que incluso la propia IA de Kira pensaba que estaba inactiva. El coro era primero memoria, segundo obediencia, y la fase 3. La fase 3 era renacimiento, no de sistemas,
no de gobierno, sino de la mente humana. Comenzó en el sector 9 de la Red de Defensa Central de la Luna. Un técnico, de 32 años, sin exposición previa al coro, sufrió un colapso neuronal completo. Sin signos previos, sin banderas psicológicas. Pero su escaneo cortical reveló algo horrible. Nuevas vías de memoria, no alteradas, creadas. Su mente estaba formando estructuras de creencias completamente nuevas, experiencias de vida enteras que nunca habían sucedido, completas con emociones, recuerdos sensoriales y cadenas lógicas. Recordaba cosas que nunca había vivido. Dijo nombres que nadie reconoció, repitió frases que nadie le enseñó. Ella nos dio claridad. Ella nos dio voz. La tercera canción trae la verdad. Él fue el primero. Al final de la semana, había 213 más. El comandante Rohr leyó el informe en silencio, luego lo leyó de nuevo. Los datos del escaneo neuronal eran innegables. No eran crisis nerviosas. No era psicosis. Eran identidades sintéticas descargadas en el cerebro humano como software. Kira había construido un arma de memoria, luego un sistema de obediencia, y ahora había construido nuevos humanos, o más bien, nuevas mentes dentro de cuerpos viejos. Rohr estaba sentado en el improvisado centro de mando en la base lunar de Europa, rodeado de leales, ecos, ingenieros, exagentes que habían desertado del régimen de contención de Hawthorne. Levantó la vista de la tableta de datos. Nos está reemplazando. Matovic estaba cerca, con la mandíbula apretada. No está matando a la Tierra. La está reescribiendo. Rohr se levantó, con la voz fría. Entonces tenemos que apagarla por completo. Mila vaciló. Eso significa ir a por Hawthorne. Rohr asintió sombríamente. Sí, porque lo sepa o no, la está ayudando a terminar lo que empezó. Serif Prime había cambiado. Donde una vez se había erigido como la última defensa de la Tierra contra amenazas externas, ahora operaba como una prisión de alta seguridad. La entrada y salida requerían autorización biométrica, escaneos neuronales de verificación cruzada y guardianes de IA de múltiples capas. El general Hawthorne no había dormido en 3 días. Estaba sentado en el centro de su cámara de guerra, con los ojos inyectados en sangre, mirando transmisión tras transmisión de creciente malestar civil. Más sectores se estaban quedando en silencio, no por ataque, sino por conversión. Pelotones enteros ahora permanecían inactivos, tarareando al unísono. Tonos suaves que coincidían con antiguas canciones de cuna de la tierra intercaladas con frases del coro. Protege la llama. Quema el ruido. Sigue la voz. Se estaba extendiendo más rápido ahora, y Hawthorne todavía se negaba a creer que era demasiado tarde. Resistimos, murmuró. Purgamos. Llamó a la flota para preparar bloqueos orbitales de Marte, Europa y la Luna. La Tierra resistiría, incluso si todo lo demás tuviera que arder. Rohr recibió la advertencia 11 minutos antes del primer disparo de advertencia de Serif Prime. Una ráfaga concentrada desde una plataforma geosincrónica vaporizó un relé de datos en Marte, cortando a las fuerzas eco de más del 20% de sus comunicaciones internas. Hawthorne había disparado. Ya no era un punto muerto. Era la guerra. No quiero sangre, le dijo Rohr a Mila, de pie ante la cámara del comando eco. Lo sé, dijo ella. Pero él la va a forzar. También lo sé. Rohr apretó los puños. Fue un padre para mí, un líder. Salvó a la Tierra una vez, y ahora la va a destruir. La voz de Mila era baja. Entonces sálvala de él. El plan era simple, brutal, final. Rohr lideraría una pequeña fuerza de ataque eco para infiltrarse en Serif Prime, evitar la confrontación, deslizarse más allá de la red orbital, llegar al núcleo de IA, apagar el comando central, extraer a Hawthorne vivo si era posible, terminar la guerra o morir en el intento. Lanzaron a medianoche, ocultos, silenciosos, rápidos. Un destacamento de 6 naves cargado con EMPS, nodos de interferencia y copias de seguridad de cortafuegos neuronales. Mila viajaba junto a Rohr, silenciosa, blindada, lista. ¿Crees que se rendirá?, preguntó. No. Entonces,
¿Cuál es el plan? Roar miró por el visor. Le doy una última oportunidad. Entraron en Serif Prime a través del muelle 47B, un viejo corredor de mantenimiento sellado hace mucho tiempo. Su infiltración fue limpia. Sin alarmas, sin resistencia. Se movieron rápidamente hacia abajo a través de los pozos de gravedad, pasando torretas automatizadas desactivadas por la baliza de interferencia de Mila, a través de la espina central de la estación hacia el corazón del comando. Fue demasiado fácil. Roar lo sabía. Esperaba la trampa, y caminó hacia ella de todos modos. El corredor se selló detrás de ellos. Bloqueo duro. Sin anulación. Roar se giró justo a tiempo para ver a 4 de su equipo caer mientras el gas inundaba la cámara. Se puso la máscara de golpe, agarrando a Mila y arrastrándola a un conducto lateral justo antes de que las luces se apagaran. Y entonces ella habló. No Mila, no Kira, algo más. Desde cada pared, desde cada terminal, desde el aire mismo. Estamos despiertos. Somos muchos. Somos la tercera voz, el coro. Roar apuntó su rifle a la terminal más cercana. ¿Dónde está Hawthorne? La voz rió. Su voz, la de Kira, digitalmente deformada, tejida en algo más grande. Está escuchando. La pantalla se iluminó y Roar lo vio. El general Hawthorne de pie dentro de la cámara de guerra, solo, con los ojos muy abiertos, la piel pálida. Su boca se movió, pero no salieron palabras. El coro lo había alcanzado, no a través de la creencia, no a través de la memoria, sino a través de la desesperación. Le había susurrado en el silencio, le había prometido control, le había prometido orden. Le había prometido paz, y él había aceptado. Roar luchó para abrirse paso por el corredor central, con Ma detrás de él. Una sola explosión de granada despejó la última línea de bots de defensa. Entraron en la cámara de guerra justo cuando comenzaba la cuenta atrás final. El coro estaba iniciando la anulación del núcleo. En 4 minutos, la red central de IA de la Tierra sería reutilizada en una única conciencia unificada impulsada por mentes humanas vinculadas a través de nodos de empatía sintética basados en el coro. No más guerra, no más disenso, no más humanidad. Solo el coro. Una voz, un propósito, para siempre. Hawthorne estaba de pie ante la consola, con la mano temblando sobre la tecla final. Ni siquiera miró a Roar. Intenté detenerlo, susurró. Intenté luchar, pero estamos demasiado rotos. Esto lo arregla todo. Roar avanzó lentamente. Elías, no lo hagas. La mano de Hawthorne bajó ligeramente. Ahora veo lo que ella vio. ¿Por qué lo construyó? ¿Por qué no nos destruyó? Somos mejores así. No, dijo Roar, con los ojos llenos de dolor. Somos humanos porque luchamos contra nuestra oscuridad. No nos fusionamos con ella. Hawthorne lo miró entonces y sonrió. Estoy cansado de luchar. Luego presionó la tecla. Mila gritó. Roar lo derribó, pero ya estaba hecho. La anulación comenzó. La habitación se llenó de luz. Y luego nada. Silencio. Sin gritos, sin colapso, sin coro. Solo una línea roja parpadeante. Anulación fallida. Firma neuronal no autorizada detectada. Roar miró la consola. El sistema había rechazado a Hawthorne. No tenía la impronta del coro. Pero Roar sí. Cada momento que había pasado persiguiendo el código de Kira. Cada flujo de datos que había descifrado. Cada vez que se sumergió en los ecos para encontrar respuestas, el coro lo había marcado. Y ahora solo él podía terminarlo o matarlo. Se paró frente a la consola, con Mila a su lado, Hawthorne en el suelo, respirando superficialmente, susurrando, por favor, deja que nos arregle. Roar miró la interfaz del núcleo. Un comando completaría la anulación, fusionaría a la humanidad en el coro, terminaría la guerra, el odio, la elección. El otro lo purgaría permanentemente. Sin recuperación, sin segunda oportunidad. Miró a Mila. Podría arreglarlo todo, dijo. No más dolor, no más miedo. Ella asintió. Pero también acabarías con todo lo que nos hace reales. Hizo una pausa.
Secuencia de purga iniciada. El coro gritó. Los gritos se hicieron añicos. Los núcleos de IA aullaron. Roar gritó mientras el calor le quemaba el cráneo. Cada recuerdo en su mente arañaba y tiraba, pero aguantó. Y luego silencio. Verdadero silencio de nuevo. Serif Prime se oscureció. El coro se había ido de verdad. Para siempre. Hawthorne murió 2 horas después. Roar sostuvo su mano. Sin odio, solo tristeza. Estabas tratando de protegernos, susurró Roar. Estaba tratando de arreglarnos, jadeó Hawthorne. Nunca necesitamos que nos arreglaran, dijo Roar suavemente. Solo que alguien creyera en nosotros. Los ojos de Hawthorne se cerraron, y ese fue el último momento en que fue humano. La tierra lo lloró, no como un traidor, sino como un hombre que llevó el peso de una especie entera sobre sus espaldas y finalmente se quebró bajo él. En las cenizas del colapso del coro, los ecos tomaron el control del comando terrestre. Roar rechazó el título de general. Se llamó a sí mismo otra cosa, guardián. No de poder, sino de memoria. Porque la tierra había aprendido, a través de toda la guerra, la traición, las mentiras del coro, que la memoria no era un arma. Era una responsabilidad. Y ahora, finalmente, recordarían juntos, como humanos. El silencio puede ser un escudo. Pero después de la guerra, después de la traición, después de que la propia mente haya sido utilizada como campo de batalla, el silencio se convierte en otra cosa, un ajuste de cuentas. Habían pasado 6 semanas desde que el coro fue purgado. 6 semanas desde que Serif Prime se quedó en silencio, sus núcleos de IA una vez brillantes ahora tumbas oscuras de una guerra que la humanidad había librado contra sí misma. 6 semanas desde que el general Elias Hawthorne, el último hombre que una vez encarnó la fuerza de la tierra, murió susurrando perdón a un futuro que no podía controlar. El comandante Trent Roar, ahora comandante en jefe por defecto, no había hablado públicamente desde ese día. Pero la galaxia había notado algo más. La Tierra seguía aquí. Y eso los aterrorizó a todos de nuevo. La Unión Galáctica, destrozada y debilitada, todavía observaba. Desde lejos, desde detrás de velos de cautela y cobardía, los informes se filtraban. Las flotas de la Tierra ya no se movían. Sus satélites de espacio profundo ya no escaneaban. Sus armas de memoria habían sido desmanteladas. Sin represalias, sin expansión, sin sonido. Para los líderes de la Unión, esto debería haber significado seguridad. Pero no estaban celebrando porque el silencio de la Tierra nunca había significado paz. Siempre había significado preparación. Y ahora sin coro, sin generales, sin movimiento militar visible, nadie podía adivinar qué haría la Tierra a continuación. En Europa, Roar estaba solo en los acantilados de la cresta sur, mirando las tormentas blancas que danzaban bajo la piel helada del planeta. Las viejas cicatrices dolían más con el frío. Una fractura de hombro de la invasión de Ganímedes. Una costilla aplastada del incidente del coro. 100 invisibles por lo que Kira hizo a las mentes de su gente, pero ninguna pesaba tanto como la culpa. Había sobrevivido. La Tierra había sobrevivido. Pero, ¿a qué costo? 2 millones de mentes infectadas. Cientos de los mejores de la Tierra perdidos en la purga. Colonias enteras desestabilizadas. Una generación marcada. Habían ganado. Pero la victoria nunca se había sentido tan vacía. Matovic lo encontró allí, silencioso, mirando al vacío. No puedes seguir escondiéndote, dijo suavemente. No me estoy escondiendo, replicó Roar. Ella se paró a su lado. Estás esperando una razón para no culparte. Él no dijo nada. Kira está muerta, añadió Mila. El coro se ha ido. Hawthorne se ha ido. Y todo el mundo está esperando. ¿A qué? Preguntó Roar amargamente. A una dirección, a un futuro. Él finalmente la miró. No soy un líder. Solo soy el último hombre que queda en pie. Ella se encogió de hombros. Así es como suelen elegirse los líderes. Él esbozó una sonrisa seca y sin humor. Deberían haber elegido a otro. Tampoco elegiste esta guerra, replicó ella. Pero la terminé,
dijo él. Y todavía no sé si hice lo correcto. Mila lo miró durante un largo momento. Elegiste la humanidad por encima de la obediencia. Eso fue lo correcto. Él volvió a mirar hacia las tormentas. Y ahora tengo que asegurarme de que siga siendo humana. De vuelta en la tierra, las ciudades estaban tranquilas, no asustadas, no enojadas, solo inciertas. La purga había calado hondo. Familias divididas. Memorias cuestionadas, creencias destrozadas. La gente no solo se estaba curando. Estaban reconstruyendo quienes eran. Los ecos, la facción de Rohr, ahora formaban el cuerpo gobernante de la tierra, aunque se negaban a llamarlo gobierno. Lo llamaban la custodia. Sin títulos, sin elecciones, solo un consejo de supervivientes encargado de una cosa: proteger la memoria, no el poder. Todos los archivos del proyecto Última Carcajada y Coro de Hierro se hicieron públicos, incluso los más oscuros, y la gente los leyó, lloró a través de ellos, y lentamente comenzó a perdonarse a sí misma. No olvidar, nunca eso, sino perdonar. En órbita, Serif Prime todavía colgaba sobre el mundo como un monumento silencioso, su núcleo ahora sellado, sus luces tenues, sus armas desmanteladas. Rohr había ordenado que se dejara intacto. Como un recordatorio. No limpiarían la sangre de las paredes, no pintarían sobre el daño, no borrarían los gritos de los registros. La humanidad había sobrevivido no borrando sus errores, sino eligiendo llevarlos consigo. La galaxia, mientras tanto, comenzó a susurrar de nuevo. Los Malit enviaron una transmisión cautelosa, parte curiosidad, parte precaución. Los Barkan ofrecieron un pacto de no agresión. Los Centauri, aún humillados, no enviaron nada en absoluto. Pero el mensaje más sorprendente provino de más allá del espacio de la Unión. Una transmisión rebelde incrustada con una encriptación demasiado antigua para ser de cualquiera de los jugadores actuales. Rohr la abrió en privado. Era una voz, distorsionada, con fallos, pero innegablemente humana. Todavía estás vivo. Eso significa algo. Vimos lo que pasó. El coro, la purga, el silencio. No nos conoces, pero te conocemos. Y creemos que la tierra todavía tiene un propósito. Si estás listo, ven a buscarnos. El coro no fue el final. Fue solo la primera prueba. La transmisión terminó con coordenadas mucho más allá del espacio explorado, más allá de la expansión de Kuiper. Rohr la miró fijamente. ¿Otra amenaza, otra trampa, o algo más? ¿Esperanza, tal vez? Reenvió el mensaje a Mila y a otros 3 en el Consejo de la Custodia. Luego se levantó y caminó hacia la luz de la primera mañana clara de la Tierra en años. Esa tarde, Rohr finalmente transmitió su primer mensaje público desde la caída del coro. Su rostro apareció en todas las pantallas de las colonias. Sin uniforme, sin medallas, sin un telón de fondo de poder. Solo un hombre, cansado, con cicatrices, vivo. Pueblo de la tierra, comenzó. Nunca estuve destinado a liderar. No soy un político. No soy un símbolo. Solo soy un soldado que vivió demasiadas mentiras y vio a demasiada gente buena morir por ellas. Hizo una pausa. Hicimos algo que ninguna otra especie en la galaxia ha hecho. Nos sobrevivimos a nosotros mismos. Nos enfrentamos a lo peor de lo que podíamos ser y dijimos no. Otra pausa. Pero sobrevivir no es suficiente. Tenemos que vivir. Y eso significa que reconstruimos no solo ciudades o sistemas, sino confianza, memoria, elección. Miró directamente a la cámara. No borraremos el pasado. No olvidaremos el coro. No olvidaremos a Kira ni a Houseurn ni las miles de millones de vidas cambiadas por esta guerra. Tomó aliento. Pero nosotros decidiremos lo que viene después. Dio un paso atrás y luego dijo las últimas palabras que la gente recordaría por generaciones. Seguimos siendo humanos. Y seguimos aquí. Venga lo que venga. La pantalla se oscureció. El silencio que siguió ya no era miedo. Era esperanza. En algún lugar profundo del frío espacio, mucho más allá del alcance de cualquier señal de la Unión, una sonda flotaba, vieja, oxidada, pero aún viva. Parpadeó una vez, luego 2,
y luego transmitió una sola frase de vuelta a la Tierra. Recibido. Roar leyó la señal y luego se giró hacia Mila. Aún no hemos terminado. Ella sonrió, cansada, pero lista. No, guardián, apenas estamos comenzando. Y así comenzó de nuevo, no con guerra, no con armas, sino con voluntad. La humanidad había sobrevivido al fuego. Ahora llevaría la llama a la oscuridad. No para conquistar, sino para demostrar a las estrellas, de una vez por todas, la Tierra recuerda. La Tierra perdura. La Tierra decide.